Lo que me ocurrió hace 3 días, el 30 de septiembre, me dejó temblando con una urgencia incontenible. Me llamo Benjamin Levy y durante 43 años he recorrido las calles de Brooklyn como devoto judío ortodoxo, sin imaginar jamás que mi fe sería puesta a prueba de maneras que destrozarían todo lo que creía saber sobre la revelación divina. El mensaje que ahora llevo me quema como fuego en los huesos. Y entiendo por qué los antiguos profetas hablaron de la carga de la palabra del Señor. Esa mañana comenzó como tantas otras en mi pequeño apartamento encima de la panadería en Eastern Parkway. Los sonidos familiares del despertar en Crown Heights llenaban el aire mientras me preparaba para las oraciones matutinas. Sentía mi talit más pesado de lo habitual al envolverme los hombros, aunque lo atribuía al cansancio de haber trabajado hasta tarde la noche anterior. No sabía que en cuestión de horas estaría cara a cara con el mismísimo Mesías. Recibiría un mensaje que cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente el destino de millones. El accidente ocurrió tan repentinamente que aún ahora me cuesta reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Cruzaba la avenida Kingston, concentrado en el estudio matutino de la Torá, cuando oí el chirrido de los frenos y sentí un impacto que parecía provenir de otra dimensión. El camión de reparto que me atropelló iba demasiado rápido para la calle residencial. Pero mientras mi cuerpo volaba por los aires, me di cuenta de que no se trataba de una tragedia casual. Era una cita a la que, sin darme cuenta, había estado yendo hacia toda mi vida. Al perder la consciencia y desplomarme sobre el asfalto, lo último que vi fueron los rostros horrorizados de mis vecinos corriendo hacia mí. La señora Goldstein, del mercado de la esquina, gritaba algo que no entendía, mientras el joven Mosaclene ya estaba al teléfono pidiendo ayuda. Pero sus voces parecían venir de muy lejos, como si las escuchara desde el fondo de un pozo profundo. El dolor que debería haber sido abrumador fue reemplazado por una paz inexplicable. Y sentí que me levantaban, no manos de paramédicos, sino algo infinitamente más suave y poderoso. La transición de la muerte física al encuentro espiritual ocurrió en un instante que pareció eterno. En un momento yacía destrozado en la avenida Kingston. Al siguiente, estaba de pie en un lugar que desafiaba cualquier clasificación que mi mente hubiera creado para la realidad. Este no era el paraíso de las ilustraciones de la escuela dominical ni de las pinturas religiosas. Era un reino donde la luz misma parecía estar viva, donde cada respiración me llenaba de un conocimiento que jamás había poseído, y donde la presencia del Todopoderoso era tan tangible que hacía que el aire mismo cantara de santidad. Pero no estaba solo en este espacio sagrado. Caminando hacia mí con pasos que parecían medir la eternidad misma, había una figura que reconocí de inmediato, aunque no se parecía en nada a las imágenes que había visto en obras de arte cristianas ni en representaciones seculares. Era Yeshua, Jesús de Nazaret, pero parecía lo que realmente era, un rabino judío cuyos ojos albergaban el peso de cada alma y cada lágrima derramada. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de quien creó el universo. Sin embargo, estaba llena de una ternura que me llenó el corazón de alegría y tristeza. Benjamín, mi hijo, dijo. Y en esas 3 palabras, escuché toda la historia de mi vida, reconocida y aceptada. Has sido fiel a la ley y a los profetas, pero ahora debes escuchar lo que el Padre me ha mostrado sobre los días que vendrán sobre la tierra. El tiempo de preparación está terminando, y el tiempo del cumplimiento está cerca. Mientras hablaba, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar y transformarse, convirtiéndose en una ventana al tiempo mismo. Observé con asombro cómo se desarrollaban ante mis ojos escenas de la historia. Pero estos no eran los eventos registrados en los libros de texto. Estas eran las realidades espirituales tras los acontecimientos físicos que habían forjado el destino humano. Vi el momento en que el primer templo fue destruido. Pero ahora entendía que la destrucción física era solo la sombra de una separación espiritual que había desgarrado los cielos mismos. Presencié la diáspora no como un exilio político, sino como una dispersión de luces que eventualmente iluminaría los rincones más oscuros del mundo. Luego, las visiones se trasladaron a tiempos más recientes y vi acontecimientos que me hicieron estremecer el alma al reconocerlos.
El establecimiento de Israel en 1948 no fue solo la culminación del sionismo político, sino el comienzo de una cuenta regresiva que se había estado gestando en los reinos celestiales desde la destrucción de Jerusalén. Cada guerra, cada persecución, cada momento de sufrimiento se había estado gestando hacia algo que ahora estaba a solo unos días de comenzar. La voz de Yeshua atravesó mi asombro como una espada de pura verdad. Las señales que se le han dado a mi pueblo están llegando a su culminación. El 15 de octubre, a menos de 2 semanas de tu regreso a tu cuerpo, comenzará la primera de 5 grandes sacudidas. Estos no son castigos, hijo mío, sino llamados de misericordia. Advertencias finales antes de que se cierre la puerta de la gracia y comience la era del juicio. La primera visión que me mostró fue la de cielos color sangre sobre las principales ciudades del mundo. Pero este no era un fenómeno natural causado por las condiciones atmosféricas o la contaminación. Era el cielo mismo llorando por la condición del corazón de la humanidad. Observé cómo la gente en Nueva York, Londres, Jerusalén y docenas de otras ciudades miraba aterrorizada hacia arriba mientras el aire sobre ellos se tiñe de rojo. Los científicos ofrecerían explicaciones, pero quienes tuvieran ojos espirituales reconocerían esto como el cumplimiento de la profecía de Joel sobre la sangre en los cielos y las señales en la tierra. La segunda visión reveló terremotos sin precedentes en la historia de la humanidad. No se trataba de eventos geológicos aleatorios, sino de intervenciones espirituales precisas que ocurrirían simultáneamente en múltiples continentes. Vi cómo el suelo bajo las principales ciudades se agrietaba formando patrones que formaban letras hebreas que formaban palabras de advertencia que los eruditos bíblicos reconocerían como citas directas del libro del Apocalipsis. Sería imposible descartar la coincidencia de estos terremotos, que ocurrieron exactamente a las 3:33 de la tarde, hora local, en 12 lugares diferentes del mundo. Pero fue la tercera visión la que me llenó de una profunda sensación de urgencia. Observé cómo todas las formas de comunicación electrónica de la Tierra simplemente dejaron de funcionar durante exactamente 72 horas. No por erupciones solares ni ciberataques, sino por una interferencia divina que obligaría a la humanidad a confrontar el silencio que había evitado durante generaciones. Durante este apagón global de las comunicaciones, algo extraordinario ocurriría. La gente comenzaría a escuchar voces, no desde sus dispositivos, sino desde el reino espiritual. Los niños hablaban con una sabiduría inaudita para su edad, transmitiendo mensajes que sus padres jamás les habían enseñado. Adultos que habían pasado décadas huyendo de Dios se encontraban clamando a Él por primera vez en sus vidas. A medida que estas visiones se desarrollaban, Yeshua explicó que cada evento tenía como objetivo despojar a las personas de las ilusiones que les impedían reconocer su desesperada necesidad de la intervención divina. Los cielos rojos los obligarían a levantar la vista de sus preocupaciones terrenales. Los terremotos sincronizados los sacudirían de su complacencia espiritual. El apagón silenciaría el ruido que había estado ahogando la voz de su Creador. Benjamín, dijo, con una intensidad que parecía quemarme el alma. Deben comprender que estas 5 señales no son el final, sino el principio. Son dolores de parto que preceden la llegada de mi reino a la tierra. Quienes reconozcan estas señales y respondan con arrepentimiento estarán preparados para lo que sigue. Pero quienes las descarten como desastres naturales o coincidencias quedarán completamente desprevenidos ante la magnitud de la transformación que se avecina. El peso de lo que veía me oprimía como la carga de cargar con el mundo entero. Quería preguntar por mi familia, por mi comunidad, si aún había esperanza para quienes aún no habían despertado a la verdad espiritual. Pero antes de que pudiera hablar, Yeshua continuó con palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. La cuarta visión que se desplegó ante mí fue quizás la más devastadora de presenciar. Sin embargo, contenía las semillas del mayor despertar de la humanidad. Observé cómo el sistema económico global en el que miles de millones de personas habían depositado su confianza comenzaba a derrumbarse, no por las fuerzas del mercado ni por la agitación política, sino por la intervención divina que expondría los falsos cimientos sobre los que se había construido la sociedad moderna.
Los valores monetarios fluctuaron descontroladamente en patrones que, al graficarse a lo largo del tiempo, escribieron versículos bíblicos, mientras que los bancos experimentaron fallas que solo podrían describirse como milagrosas. Durante este periodo de 10 días de caos económico, algo hermoso surgiría de las ruinas de la avaricia humana. Comunidades que habían estado divididas por la riqueza y el estatus se unirían de maneras nunca vistas desde la iglesia primitiva. Vi a vecinos compartiendo sus últimas comidas con desconocidos, a ricos empresarios regalando sus posesiones para ayudar a familias necesitadas y a economías subterráneas basadas en el amor y la ayuda mutua formándose espontáneamente en ciudades de todo el mundo, a la gente, sino a sus relaciones entre sí y con sus semejantes. Soy testigo del Creador. La quinta y última visión debería incluir 7 días de oscuridad sobrenatural que cubrirían toda la Tierra a partir del 21 de diciembre, el solsticio de invierno. Esto no sería un eclipse ni un fenómeno atmosférico, sino un velo divino que serviría como la prueba definitiva de fe para cada alma humana. Durante esta semana de oscuridad, las únicas fuentes de luz provendrían de lugares y personas directamente conectadas con el poder divino. Observé con asombro cómo los hogares donde las familias se reunían para orar y leer las Escrituras brillaban con un resplandor interior que iluminaba barrios enteros. Las sinagogas donde se celebraba el verdadero culto se convirtieron en faros de esperanza en la oscuridad circundante, mientras que los edificios donde se proclamaban falsas enseñanzas o donde se usaba el nombre de Dios para beneficio personal permanecían envueltos en una sombra impenetrable. Este periodo de oscuridad. Revelar la auténtica condición espiritual de cada institución, cada líder y cada corazón, separando a quienes habían cimentado sus vidas en la fe genuina de quienes simplemente se habían puesto la máscara de la religión. Pero Yeshua me mostró algo que me llenó de terror y esperanza. Muchos que se consideraban justos se encontrarían en la oscuridad, mientras que otros, descartados por la sociedad religiosa, brillarían con luz divina. Un humilde conserje que había pasado años sirviendo discretamente a los demás iluminaría todo un edificio de oficinas, mientras que la mansión de un famoso telepredicador permanecería envuelta en sombras. La prostituta que había clamado a Dios con sincero arrepentimiento brillaría más que el fariseo que había pasado décadas estudiando las Escrituras, pero nunca había permitido que transformaran su corazón. Al llegar estas visiones a su clímax, Yeshua se volvió hacia mí con una expresión que combinaba amor infinito con profunda preocupación. Benjamín, debes entender que lo que te he mostrado no es destrucción inevitable, sino misericordia disfrazada de juicio. Cada una de estas 5 señales está diseñada para despertar corazones que se han enfriado, para despertar a las personas de su letargo espiritual antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se acorta porque los corazones humanos se han endurecido cada vez más y se necesitan medidas más contundentes para penetrar la oscuridad que se ha instalado sobre la tierra. Entonces pronunció palabras que resonarían en mi mente a cada instante desde ese día. El mensaje que debes transmitir no es de miedo, sino de esperanza. Dile a mi pueblo, tanto judío como gentil, que vengo pronto, pero no como el siervo sufriente que caminó entre ellos hace 2000 años. Regresaré como el Rey justo que establecerá la justicia y la paz en la tierra. Quienes preparen sus corazones ahora estarán listos para recibirme. Quienes persistan en la rebelión enfrentarán un juicio del que no podrán escapar. Pero había más. La voz de Yeshua adquirió una urgencia que hizo vibrar el aire a nuestro alrededor con autoridad divina. Antes del 15 de octubre, deben proclamar este mensaje a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Díganles que los cielos rojos son solo terremotos al principio. Díganles que la sincronización seguirá exactamente 3 semanas después. Díganles que el apagón llegará durante sus celebraciones de acción de gracias, obligándolos a redescubrir aquello por lo que realmente deben estar agradecidos. Díganles que el colapso económico revelará dónde han depositado su confianza y que los 7 días de oscuridad expondrán la verdadera condición de sus almas. Las visiones comenzaron a desvanecerse, pero las palabras de Yeshua seguían grabadas en mi memoria. Has sido elegido no por tu perfección, sino por tu fidelidad. Muchos se burlarán de lo que has visto. Los líderes religiosos cuestionarán tu autoridad para hablar de tales cosas.
Los científicos ofrecerán explicaciones racionales para los sucesos sobrenaturales. Pero recuerda, hijo mío, que la verdad no depende de la aceptación humana para mantenerse verdadera. Tu responsabilidad no es convencer a todos, sino transmitir fielmente la advertencia que has recibido. Él me mostró una última visión que casi me rompió el corazón por su belleza y su tristeza. Vi a millones de personas en todo el mundo que presenciarían estas 5 señales y las reconocerían por lo que realmente eran. Llamados divinos al arrepentimiento y la preparación. Observé cómo corazones endurecidos se derretían bajo el peso de la revelación sobrenatural. Como familias que llevaban años divididas se unían en oración, como comunidades desgarradas por el odio y el prejuicio se unían en el reconocimiento de la intervención divina. Pero también vi la trágica reacción de quienes experimentaban las 5 señales y aún así se negaban a reconocer su significado espiritual. Sus corazones se habían endurecido tanto, sus mentes tan cerradas a la posibilidad de la intervención divina, que ni siquiera los sucesos sobrenaturales más evidentes podían penetrar su ceguera voluntaria. Explicarían los cielos rojos como anomalías atmosféricas, descartarían los terremotos sincronizados como actividad sísmica inusual pero natural, atribuirían el apagón de las comunicaciones a erupciones solares o fallos técnicos. Atribuirían el caos económico a la manipulación política y justificarían los 7 días de oscuridad como un evento celestial sin precedentes, pero explicable. Por eso el tiempo es tan corto, explicó Yeshua. Su voz, cargada de dolor divino, rebosaba de tristeza. Corazones que hoy podrían ablandarse, mañana podrían endurecerse sin remedio. El mismo sol que derrite la cera también cuece la arcilla hasta que se vuelve impermeable. Mi pueblo debe elegir rápidamente a quién servir, pues la ventana de oportunidad se cierra con cada día que pasa. A medida que nuestro encuentro se acercaba a su fin, sentí que me atraían de vuelta a mi cuerpo físico. Pero Yeshua tenía una última comisión que darme. Diles que estos 5 desastres no son castigos por pecados pasados, sino llamadas de atención para tomar decisiones presentes. Diles que los amo demasiado como para dejar que se encaminen sonámbulos hacia el juicio eterno. Diles que el 15 de octubre no es una fecha que temer, sino una fecha límite para prepararse. Diles que cada señal que te he mostrado es una invitación a volver a casa con el Padre que nunca ha dejado de amarlos. La transición de regreso a la conciencia terrenal fue impactante, indescriptible. En un momento estaba en presencia de la gloria divina. Al siguiente, jadeaba en una cama de hospital, rodeado del olor antiséptico del equipo médico y los rostros preocupados de los médicos que no se explicaban cómo alguien con mis heridas había sobrevivido. Mi esposa, Sara, me agarraba la mano. Tenía el rostro cubierto de lágrimas. Había estado llorando durante las 18 horas que llevaba clínicamente muerto. Las primeras palabras que salieron de mis labios no fueron preguntas sobre mi condición ni preocupaciones por mi familia, sino el mensaje urgente que me habían encomendado. Se acerca el cielo rojo, susurré, con la voz proveniente del respirador que me había mantenido con vida mientras mi espíritu descansaba en lugares celestiales. 15 de octubre. Diles a todos que las señales están comenzando. Los médicos no podían entender por qué un hombre que llevaba más de 18 horas declarado muerto no solo respiraba, sino que hablaba con total claridad sobre acontecimientos que aún no habían ocurrido. El doctor Rosen, quien había tratado a miembros de mi familia durante años, no dejaba de negar con la cabeza mientras revisaba mi historial. Benjamín, tus heridas fueron catastróficas. 3 costillas rotas, hemorragia interna y traumatismo craneoencefálico grave. Llamamos a tu familia para despedirnos. Y aquí estás, hablando de cielos rojos y terremotos como si hubieras presenciado el fin del mundo. Pero yo presencié algo mucho más profundo que el fin del mundo. Vi su transformación, su purificación, su renacimiento en algo que reflejaría la gloria del Todopoderoso de maneras que harían palidecer la creación original en comparación. Y ahora, con solo 12 días restantes para que apareciera la primera señal, sentía una urgencia que hacía que cada momento se sintiera como una eternidad de oportunidades perdidas.
La mano de Sara se apretó con más fuerza a medida que comenzaba a compartir más detalles de lo que Yeshua me había revelado. Su educación ortodoxa la había preparado para muchas cosas, pero no para el regreso de su esposo con mensajes del mismísimo Mesías. Benjamín, susurró, con la voz temblorosa, mezclada de fe y miedo. Lo que dices, si es cierto, significa que todo lo que hemos creído sobre el fin de los tiempos, sobre la llegada del Masías, está sucediendo ahora mismo, en los próximos meses. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras sobre ambos como un rezo cargado con las lágrimas de generaciones. Sara, amada mía, lo que vino era el futuro lejano que nuestros rabinos han debatido durante siglos. Esto es inmediato. Esto es urgente. Los cielos rojos que aparecerán sobre Jerusalén, Nueva York, Londres y otras 9 grandes ciudades en menos de 2 semanas serán imposibles de ignorar o justificar. Vendrán acompañados de un sonido que ningún oído humano ha escuchado jamás. Sin embargo, cada alma comprenderá su significado. Mientras hablaba, más recuerdos de la visión comenzaron a inundarme con una claridad asombrosa. Yeshua me había mostrado lugares específicos donde las señales se manifestarían con particular intensidad. Vi el muro occidental de Jerusalén, donde el cielo rojo crearía un reflejo tan vívido que las antiguas piedras parecerían derramar sangre. Presencié Times Square en Nueva York, donde el cielo carmesí proyectaba un resplandor inquietante sobre las enormes vallas publicitarias electrónicas, creando una escena que hacía sentir a todos los presentes como si estuvieran en el umbral de la eternidad. El sonido, continué, mientras mi voz se fortalecía a medida que los recuerdos cristalizaban, será como un coche de 10.000 caballos impulsado por los mismos ángeles, pero transmitirá palabras en todos los idiomas simultáneamente. Quienes lo escuchen comprenderán que el tiempo, tal como lo conocían, termina y comienza una nueva era. Los niños dejarán de llorar y alzarán la vista con asombro, mientras que los adultos caerán de rodillas al ser conmovidos por la presencia divina. El Dr. Rosen, que había estado escuchando desde la puerta, se adelantó con la expresión escéptica que yo esperaba, pero temía. Benjamín, lo que describes suena como las alucinaciones de alguien que ha sufrido un trauma severo. El cerebro hace cosas extraordinarias cuando se le priva de oxígeno. Lo que crees que experimentaste probablemente fue la forma en que tu mente procesaba un trauma cercano a la muerte. Pero antes de que pudiera responder, ocurrió algo extraordinario que silenció todas las dudas en la sala. La luz del atardecer que entraba por la ventana del hospital empezó a adquirir una tonalidad inusual, un sutil tono rojizo que hizo que todos los presentes dejaran de hablar y miraran hacia afuera. Por un instante, que no duró más de 30 segundos. El cielo sobre Brooklyn adquirió un tenue tono carmesí que dejó a mi esposa sin aliento, y el Dr. Rosen se acercó a la ventana con los ojos muy abiertos. Lo que dije en voz baja mientras el cielo volvía a su azul normal fue solo un anticipo. Un pequeño anticipo de lo que vendrá el 15 de octubre. Hashem confirma su palabra a través de su siervo, mostrándoles que lo que he visto es verdad. Ahora entiendo por qué Yeshua me eligió a mí, un judío ortodoxo de Brooklyn, para llevar este mensaje que desafiará todo lo que tanto judíos como cristianos creen saber sobre el fin de los tiempos. En 12 días, cuando el cielo se tiña de rojo sobre las principales ciudades del mundo, recuerda que lo escuchaste aquí primero. Suscríbete a este canal y comparte este testimonio con todos tus conocidos, porque el 15 de octubre no es una fecha cualquiera en el calendario. Es el comienzo de la cuenta regresiva final hacia la redención, y quienes estén preparados presenciarán la gloria del Todopoderoso revelada de maneras que transformarán este mundo para siempre. Gracias por acompañarnos en todo este testimonio. Si aún estás aquí, es porque el Espíritu de Dios te ha hablado al corazón de una manera especial. No dejes pasar ese momento. Responde. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde donde nos ves para que juntos podamos orar por tu tierra y tu gente. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca los mensajes de verdad y esperanza que compartimos a diario. Y, sobre todo, sé un mensajero. Comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames. Nunca se sabe.
Tu simple gesto podría ser la chispa que devuelva la fe a alguien, restaure una familia rota o salve un alma para la eternidad. Que la luz de Cristo guíe tus pasos, proteja tu hogar y mantenga tu corazón despierto hasta el día en que Él regrese.